queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Esta batalla de los jueves en Caput, hoy, jueves 26 de octubre de 2023, quiere decir que hace 4 días, si hoy es jueves, el domingo pasado, fueron las elecciones generales, ¿no? Si uno repasara todo lo que estuvimos diciendo, cómo deshojamos la margarita día por día esperando esa elección del domingo último, que como se sabe ganó Sergio Massa, sobre el segundo puesto de Javier Milei, los dos que pasaron al balotaje que se va a hacer el 19 de noviembre. Tercera quedó Patricia Bullrich y después quedaron Schiaretti y Miriam Bregman. Pero vamos a apuntarnos hacia el balotaje que viene. Si uno repasara todo lo que se dijo deshojando la margarita, recordaría tal vez una frase que siempre hay que tener presente, que era de Churchill, cuando decía: me pasé las 2/3 partes de mi vida preocupado por cosas que nunca ocurrieron, ¿no? Entonces estábamos todos ya descontando cuál iba a ser el resultado electoral, quién ganaba, quién no ganaba, las angustias, qué sé yo. Bueno, tal vez sea parte del juego, ¿no? Como decía don Raúl González Tuñón en su famoso poema de Eche 20 centavos en la ranura, ¿no? Lo lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Después cuando se echaron 20 centavos en la ranura, se entró al circo, se ve que si barbuda, nunca tan barbuda, si gorda, nunca tan gorda, ¿no? Siempre, pero ese instante de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, o más barbuda del mundo. Y algo parecido ocurre con este juego, ¿no? Es como con los partidos de fútbol. Antes del superclásico hay un mes de espera, de expectativas, hay que ver quién va a ganar, quién no va a ganar. Y después cuando llega el partido, por ahí es un bodrio, es un 0-0, todo el mundo se aburre, pero lo que valió la pena fueron todos los días de expectativa. Con esta cuestión de la política, por supuesto hay otras cosas en juego. Y el diagnóstico es tan complicado como cualquier diagnóstico. En realidad quería decir esto, que los pronósticos están más difíciles que nunca, tal vez porque se requiere un diagnóstico preciso para que después el pronóstico funcione. Si uno va al médico y el médico diagnostica mal y dice, no, usted lo que tiene que hacer es tal cosa para estar bien, porque si no le va a pasar esto o lo otro. Si el médico se equivoca en el diagnóstico, el pronóstico que va a hacer, la receta que va a dar, van a ir para el lado de los tomates. Como diría Gabriel Mariotto, se toma por el senderito de los tomates y se va a parar quién sabe a dónde. Está muy difícil diagnosticar. Y yo me atrevería a arriesgar la hipótesis de que esa dificultad de diagnosticar radica en que el corazón de los hombres, el corazón de los pueblos, no lo penetra nadie. Es muy difícil. ¿Por qué digo esto yo? ¿Porque soy un genio de la política? No, porque todo lo contrario. Yo soy un gil de la calle y sé que hay cosas que yo siento que no hay encuesta que las logre abarajar, sintetizar, clasificar y después expresar. Uno que lo dijo muy bien, esto que yo te digo, esta especie de sentimiento gaucho, anarco, que a veces se expresa en las encuestas como no sabe, no contesta,
Y muchas veces, más que no sabe no contesta, es no te quiero decir a quién voy a votar, porque a veces uno tiene miedo hasta de ser políticamente incorrecto. Decir, mira, yo voy a votar tal cosa, y depende de dónde lo decís, te pueden agredir incluso, o se pueden burlar de vos, o podés quedar como un tonto sin serlo. En mi caso yo lo soy, y lo soy, lo verifico, lo sé. Uno que lo dijo muy bien, este sentimiento de que uno no es simplemente un ente clasificable, encuestable, predecible. Uno no es carne de plan platita, uno no es carne de que me sacás el IVA, entonces yo te voto. Yo no te voto por eso, te voto por otras cosas. Uno que lo dijo muy bien fue un periodista bárbaro, que se llamó Osvaldo Ardizone. Escribió de todo, pero muy recordado especialmente porque él escribió mucho de fútbol, especialmente del fútbol. Pero escribió de un montón de cosas, tenía una columna que se titulaba El hombre común, ¿no? Donde decía, viste, Juan, me dicen esto, me dicen lo otro, donde permitía expresar a Ardizone, era como el portavoz en la época del Proceso, especialmente cuando él hacía sus columnas de El hombre común, era un poco el portavoz, la voz de un montón de tipos que queríamos decir alguna cosa y no sabíamos cómo decirlo o no se podía decir. Y él se las rebuscaba para decirlo de algún modo. Precisamente del año 1980 es esta grabación que vamos a escuchar, tiene unos 5 minutos, es de un espectáculo que hacía Osvaldo Ardizone, una especie de homenaje al hombre común, que es tan difícil de encuestar. Te cito otra de las lecturas que hago de Perón, ¿no? De los escritos de Perón, cuando dice que la tarea más difícil para el conductor es penetrar o conquistar el corazón de los hombres. Dice que lo más difícil para el conductor es captar, conocer la sensibilidad de su pueblo. Dice, por eso yo no puedo o no podría conducir un pueblo de japoneses o un pueblo de suecos, porque no sé cómo es ese pueblo, entonces no lo podría conducir. Y las cosas que nos pasan en estos tiempos tal vez nos permitan arriesgar que es una gran dificultad conocer el alma, el corazón del pueblo y conquistarlo. Parte de la dificultad tal vez radique en que la misma categoría o la misma existencia del pueblo es permanentemente negada o desvalorizada o esmerilada, por ejemplo, al punto de que cuando aparece, se usa una categoría muy de moda hace tiempo, que es populismo. Entonces, pero vos sos un populista. Y uno dice, ¿pero qué es populista? Entonces uno se pone a estudiarlo y se lee los otros libros, se lee el libro de ese tipo tan importante que fue Ernesto Laclau, ¿no? Y dice, bueno, pero uno se lee ese libro, yo me lo leí 2 veces, y digo, pero al final no sé qué es el populismo, me leí ese libro 2 veces. Y yo digo, bueno, en síntesis quiere decir que si alguien le aumenta a los jubilados, ese es populista. Si alguien le da aumento a la gente, es populista. Y si uno dice, acá hay que ajustar, hay que sonar a medio mundo, hay que ajustar a todo y que se mueran de hambre, ¿y qué vamos a hacer? Hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Si uno dice eso, entonces uno es no populista, porque no sé cuál es el opositor, el oponente, el antónimo del populista, ¿no? Bueno, desde este lugar del hombre común, del que uno no es Juan Pérez solamente, ni la firma al pie de un legajo, de un prontuario, etcétera, etcétera, vamos a escuchar cómo lo decía a su modo, en su estilo, Osvaldo Ardizone en el año 1980, acompañado por la guitarra de su hijo, Daniel Bramante. ¿Apellido? A mí me dices Osvaldo Ardizone. Con doble Z, sí, porque tengo ascendencia gringa. Mi abuelo vino de... Remítase a las preguntas, señor. ¿Estado civil? Casado. Sí, me casé hace unos punta de años y en aquellos tiempos vio que la novia vivía al lado de la casa de uno. Señor, ya le dije que aténgase a las preguntas. Sede de identidad, 1.750.584, Policía Federal. Domicilio, Beruti 591, Banfield, provincia de Buenos Aires. Hijos, sí, tengo 3, Rodolfo, Daniel y Gustavo. ¿Sabe? ¿Quiere que le cuente? Mire, Rodolfo es un tipo, pero yo le tendría que hacer y... Remítase a las preguntas, señor.
puede retirarse. Ya sé quién es usted. Que usted sabe quién soy yo. Usted dice que sabe quién soy yo. ¿Qué va a saber usted quién soy yo? ¿Qué carajo va a saber quién soy yo? Usted no sabe nada. ¿Qué carajo va a saber con 4 preguntas? No sabe todo lo que tengo yo para decirle. ¿Qué va a saber quién soy yo? Que uno no es Juan Pérez solamente, ni Diógenes Rodríguez, por ejemplo, ni la firma al pie de un documento, ni la seña de un prontuario o un legajo. ¡Qué carajo! Que uno está cansado de que le digan gente, peatón, transeúnte, usuario, contribuyente, espectador o proletario, empleado o jubilado. Que uno no es aquel del traje gris gastado que espera el tren de las 20:13 desde hace más de 20 años para volver a casa de su miserable trabajo. ¡Qué carajo! Que aunque uno hable tontamente del tiempo con el vecino, o le diga al jefe, sí señor, como usted diga, o discuta sobre el equilibrio de la balanza de pagos aunque no le importe ni entienda un pito, o se alarme con el alza del dólar, aunque ni de vista conoció al célebre Washington, o diga como todos que Dios está con los de abajo, uno se siente alguien. ¡Qué carajo! Que uno tiene su domingo y su muchacha y aprendió a hacer el amor a su manera y sufrió los fracasos que son de uno y acarició un montón de sueños nuevos. Que uno tiene un amigo para contarle cosas y una guitarra para gritar sus broncas y un par de pesos para tomarse un vino y mamarse también si está con ganas. Que uno le caminó el gris a tantas tardes y el gris le caminó por dentro lastimando. Pero después encontró la cama blanda, más blanda que otras veces, por ejemplo, y el cuarto tibio y la estufa roja, y un libro para viajar sin rumbo con Sandokan navegando en el Caribe, con Sherezade bailando allá en Damasco, y viajar, seguir viajando hasta que el libro se le caiga de las manos y dormirse con los sueños que son de uno, y bien de uno, ¡qué carajo! Como son de uno las penas que le duelen, como son de uno las risas que le ríen, como es de uno el amigo que uno tiene, como es de uno el domingo que uno sueña y la muchacha que con él lo espera, como es de uno esta maldita vida que uno tanto quiere. Por eso no me venga con que uno es Juan Pérez solamente, o Diógenes Rodríguez, por ejemplo, o la firma al pie de un documento, o la seña de un prontuario o un legajo, que todos los que somos uno, uno que a veces siente ganas de gritarle, ¡qué carajo! Bueno, esta era la voz inconfundible para quienes lo recuerdan, y esperemos que lo sea para quienes lo conocen ahora, de Osvaldo Ardizone, en 1980, en un homenaje al hombre común, con la guitarra de su hijo Daniel Bramante, y repasando Ardizone esas cosas que uno no es Juan Pérez solamente, ni la firma al pie de un prontuario, de un legajo, qué carajo, dice él, ¿no? Cosa que está directamente ligada, creo yo, a la dificultad para diagnosticar y pronosticar en el mundo de la política, entre otros mundos encuestables. Antes de meternos con apuntes de la semana para ir desgajando esta cuestión del diagnóstico, quiero decir que este programa se lo queremos dedicar a
los colegas que se han ido en estos días, ¿no? Es un mes de octubre terrible. Como decía un amigo periodista también, decía, bueno, ojalá que pase de una vez, porque se nos fue Mariana Moyano. Se fue Mariana Moyano, un accidente doméstico, una tontería. Ella, por lo que leí en los grupos de chats, estaba haciendo un asado en su casa y le echó alcohol al fuego del asado. Y eso provocó una explosión, una quemadura espantosa que se la llevó a Mariana Moyano en plena juventud. No estaba tan presente en las pantallas en estos años como hace un tiempito, cuando su expertise en el análisis de medios la puso como una presencia novedosa, porque no se usaba, no había columnistas en la televisión que analizaran la cuestión de los medios. Lo sabía con mucho semiología, mucho conocimiento teórico, ¿no? Y lo hacía muy bien, además. Yo me acuerdo que, bueno, mi papá era un dibujante, ¿no?, en su época, y él decía en casa, viste que cuando muere un dibujante es algo distinto, ¿no? No es lo mismo, es otra cosa. Y a los periodistas, yo creo que esto le debe pasar a todos los tipos que tienen algún oficio. Cuando se muere un tipo del oficio, que es el taxista, le debe pasar cuando choca un taxi y hay problemas, ¿no? Para el que labura o se las rebusca en el periodismo ocurre algo parecido. Cuando muere un periodista uno dice, sobre todo si, como en este caso, la hemos conocido tan de cerca. Cuento cómo la conocí a Mariana Moyano, cuando yo era ya un tipo grande, años del diario El Cronista Comercial, de aquel Multimedios América que hacía Eduardo Urnequian. Y Mariana era una chiquilina de 17, 18 años, que en ese lugar donde el poder y el mando era muy claro, porque estaba Raúl Bursaco a cargo de la dirección periodística, estaba, bueno, Eduardo Urnequian era el dueño, tipos que son duros, son capitanes muy duros, y ella era una muchachita quilombera, esto no está bien, esto no va así, ¿no? Y hacía líos, pero maravilloso. Era un poco un punto vital de esa gran redacción que tenía el Cronista Comercial, luego el Cronista Secas, luego se agregó el diario Extra, entre otras publicaciones que salían por ahí. Me acuerdo incluso que Mariana, tan chiquilina, se había enamorado de un muchacho grande que hacía, ya fallecido, muy joven, que hacía economía, el pelado Silvercasten, muy amigo de Oscar Muñoz. Oscar Muñoz es un cuadro radical, es el que hace los libros en favor de Alfonsín y contando la biografía de Alfonsín, y que Alfonsín es el padre de la democracia, esas cosas. Y el pelado Silvercasten y Mariana, uno de más de 40 largos y una de 17, 18 escasos, hicieron una pareja hermosa y duradera de mucho tiempo. Me acuerdo de ese rock and roll famoso que dice no va a andar, ese casamiento no va a andar. Ese rock, yo no me acuerdo, porque no sé nada de rock, pero me acuerdo que es el rock and roll, no sé si era de Xavi Checker, que es el que baila Travolta con Uma Thurman en la película del tipo de los perros de la calle, ¿no? Es inolvidable la escena del baile, es la escena del baile. Y la canción, la letra lo que dice es, se casan estos dos pibes, no va a andar, no va a andar. Los viejos dijeron no va a andar. Y finalmente anduvo, y finalmente cumplen un montón de años de casado y la cosa funcionó. También lo despedimos a Martín Jáuregui, a quien no conocimos personalmente, pero lo veíamos en la televisión con un equilibrio espiritual muy interesante, porque no estaba todo el tiempo ni tirando bomba, ni agrediendo, ni llevando para sus lugares ideológicos, que los tenía, si uno se fija en su ficha de trabajo, pero digamos que si hablaba se plantó un árbol en tal lado, no estaba atento a para qué lado ideológico se había plantado ese árbol, ¿no? Si bien uno podría decir que plantar un árbol es un acto ideológico en sí mismo y de los más profundos. Y es el mes de octubre, ya que estamos, recordemos que se nos fue esta gran pluma, esta gran cabeza que fue Mario Weinfeld, porque Mario Weinfeld tenía justamente el don del análisis político, y el análisis político es dificilísimo. Volvemos a decir, Perón escribe, la política no se aprende, se comprende o no se comprende.
Entonces los tipos de la calle, como yo, caminamos tratando de comprenderla. Hacemos grandes esfuerzos para comprenderla, por el lado que sea, como que sea escuchar a uno, sea leer, sea tomar nota de las cosas que se dicen, tomar nota de los diagnósticos y luego ver si se verifican o no se verifican. Te voy a compartir un par de ejemplos, anotaciones que tomé en estos días. Sí, estamos el jueves después de la elección general del último domingo. Por ejemplo, un tipo al que yo sigo y leo con gran atención es este gran intelectual que todos conocemos, que es Atilio Borón. Atilio Borón siempre es claro, siempre fundamenta por qué dice esto, por qué dice lo otro y por qué pronostica. Entonces decía Atilio Borón que habían fallado los pronósticos en general que daban por ganador a Milei y se había exagerado la preocupación respecto a la derrota posible de la democracia o del republicanismo encarnado por Sergio Massa. Y dice que probablemente sea porque predomina en los observadores y en los analistas una mirada economicista. En vez de mirar lo político, en general se pone lo economicistas en primer plano. Y yo coincido absolutamente con lo que él dice, porque se preguntaba Borón, ¿cómo es posible, sino que el ministro de Economía presente, que es Sergio Massa, con una inflación terrible, volteadora de gobiernos y de candidaturas y de lo que sea el ganador en la elección general? Dice, bueno, se debe a que lo que decide una elección es lo político, no es lo económico. Me pareció fantástico porque yo coincido con eso. Además de que por mis circunstancias ninguna medida de las que pone en juego el gobierno me alcanza, nunca me toca. Pero esto estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo, casi toda mi vida la he hecho medio como un taxista, ¿no? Independiente y rebuscándomelas como puedo. Pero, digamos, cuando se hace hincapié en las medidas económicas, incluso cuando Perón mismo decía como chiste o no tan chiste, que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que nadie haya dado la vida por Perón porque Perón le dio una mejora en el ingreso. Yo creo que hay otras cosas en el juego. Si no, los países no darían la vida en una guerra, por ejemplo. Yo creo que desgraciadamente en la guerra entre Israel y los palestinos y los árabes hay en juego cosas que van más allá de lo puramente económico. Creo que no es que la economía no sea un factor importantísimo, vertebral, y que incluso exprese las cuestiones económicas. Digo que hay algo más, porque si no, decía un gran encuestador que se llamó Julio Aurelio, decía, si fuera todos pararse en una esquina y preguntarle, señor, ¿usted a quién va a votar? Cualquiera sería encuestador. Lo que pasa es que cuando nosotros terminamos de hacer esa encuesta y preguntamos usted a quién vota, sacamos la cuenta, ahí empieza nuestro trabajo de análisis, porque ahí empieza el problema. ¿Por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué vota a quien vota? Y casi te diría, ¿por qué la gente ama a quien ama y no ama al que no ama, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando Sergio Massa mismo, como economista, él baja el IVA de una cosa, baja el impuesto a las ganancias. A mí nada de eso me alcanza, por mi forma de hacer la economía personal. Pero yo igual lo voto. Y ni siquiera lo quiero a Sergio Massa. Y sin embargo lo voto. Y lo voy a volver a votar, ¿no? Yo quiero decir, hay muchas más cosas en el corazón de la gente, en el corazón del gaucho, en el corazón del anarquista, del que va en el colectivo, de ese que decía Rizones, público, peatón, usuario, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas, decía Shakespeare, se lo hace decir a su personaje más famoso, a Hamlet. Hamlet le dice a su amigo Horacio, se llama como yo, el pobre tipo, igualmente, justamente. Y le dice, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que vos te imaginás, Horacio, le dice Hamlet a su amigo. Y esto, digamos, hay muchas más cosas que el plan platita, que el IVA, hay muchas más cosas en juego.
Y es por esa razón que yo coincido con el pronóstico que hace Atilio Borón, pero yo lo hago por otro lado. Yo creo que, como dice Atilio Borón, yo lo trasladaría a lenguaje vulgar y diría, como se dice, billetera mata galán. Creo que se podría decir política mata economía, ¿no? Esto creo yo profundamente. Y diría amor, filosofía, intuición del pueblo, de lo general, mata política y mata economía. Yo creo que el resultado electoral está en que el pueblo argentino no se va a suicidar. Esta es mi apuesta, por supuesto, en medio metafísico, en medio de fe, pero bueno, yo habría ganado un montón de apuestas este domingo que pasó, porque tengo amigos muy formados en sociología, de gran experiencia política, que estaban convencidos de que iba a ganar Milei. Yo les decía, confía en el pueblo argentino. Dice, no, pero el pueblo votó a Hitler en Alemania. Yo digo, mira, hasta el Papa Francisco dijo en un reportaje reciente todavía, dice, la gente votó a Adolfito. No. Esto es parte de la manipulación que hacen de nuestras cabezas y de nuestros corazones. Adolfo Hitler no llegó al poder por el voto del pueblo alemán. El pueblo alemán estaba con la hiperinflación más alta que se recuerde en la historia. Y sin embargo no lo votó a Adolfo Hitler. Hitler perdió su presencia personal para el Ejecutivo, fue al balotaje y perdió de nuevo, ¿no? Y ganó el viejo que está, el viejo Hindenburg y demás. Es cierto, como dato por si lo buscás en los libros y en Google y demás, es cierto que el nacionalsocialismo gana la elección parlamentaria, la última elección que se hizo, con un 40% de los votos. Que uno podría decir un 40% no se le niega a nadie, ¿no? 40 ha tenido Macri, se le regaló, se le concedió un 40% imaginario que todavía hoy se toma como dato real en las elecciones que dieron el triunfo a Alberto Fernández en 2019. Pero la cuestión es que Hitler fue puesto en el poder como canciller de Alemania por la presión de la sociedad rural y de la Unión Industrial. Porque si no lo ponían a que pensaban que era como Milei, una especie de títere manejable, lo que iba a hacer la Unión Industrial y la sociedad rural era exigirle al Estado alemán la deuda interna, ya imagínate la que tenían arrastrando de deuda externa de guerra, y iban a mandar a la quiebra al gobierno y entonces lo iban a poner ellos por la de ellos. Hubo que aceptar Hindenburg tuvo que aceptar que Hitler fuera su canciller, y la primera medida de gobierno que tomó Hitler fue, sin decirlo, fue prender fuego al Congreso. Imagínense ustedes que el Congreso acá de la calle Entre Ríos y Rivadavia se prendiera fuego, y que a continuación se le echa la culpa de esto a los kirchneristas, a los comunistas, a los de Bregman, a los judíos y qué sé yo, a los gitanos, y van y prenden fuego todo y todo el mundo en cana. ¿De qué democracia estamos hablando? A partir de ahí, las pocas elecciones que se verifican son con voto dicho, en voz alta, y donde gana el nazismo por 100-0. ¿Quién se puede creer una elección que gane un tipo 90-0 en cualquier lugar del mundo y en cualquier época? Si toda esta farsa es parte de la manipulación a que son sometidas nuestras pobres cabezas, sobre todo cuando los tipos somos ingenuos y somos, digamos, crédulos, por así decirte. Bueno, hoy estamos en la operación técnica, arrancamos con Martín Loza, ahora está el Toto Venecia. Si te parece, Tomás, vamos al primer corte que nos corresponde y después seguimos compartiendo estas anotaciones, porque todo este razonamiento que hace Atilio Borón, ahora cuando volvamos del corte, te voy a mostrar como un tipo del otro lado, muy inteligente y muy experimentado, te dice, no, va a ganar Milei. Vas a ver. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. Pablo Moyano dijo que la gente va a ir a votar masivamente por Massa porque ansía paz y diálogo. El cosecretario general de la CGT y secretario adjunto de Camioneros consideró que en los comicios del último domingo la gente votó con memoria. Sin embargo, llamó a seguir trabajando para el 19 de noviembre, fecha en la que vaticinó que la gente va a ir a votar masivamente por el candidato de Unión por la Patria. Sobre las características que tendría un eventual gobierno de Massa, Moyano dijo que se imagina una Argentina con laburo y con buenos salarios.
En política hay cosas que no se perdonan. Lo dijo en Radio Nacional el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró, al referirse a la interna dentro de Juntos por el Cambio, luego de que Patricia Bullrich manifestara su apoyo al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. El libre albedrío está en manos de cada uno de los ciudadanos. No hay ningún dirigente que guíe un voto, que imponga una decisión. En todo caso, sí, los dirigentes tienen que tomar definiciones, como por ejemplo decir, bueno, estoy con la democracia o estoy con el fascismo. No, ayer Patricia Bullrich en realidad representó un solo voto, ni siquiera el de ella, el de Macri. Ella ayer hizo de vocera de Macri, es el único voto que representó. Internacional. El presidente español propone una conferencia de paz en 6 meses en el Medio Oriente. Además, Pedro Sánchez precisó que Israel ya tiene el aval de la mayoría de los países y por lo tanto quien tiene que ser reconocido es el pueblo palestino. En medio del debate que mantienen los países de la Unión Europea para buscar una tregua a la escalada de violencia, señaló que es partidario de hablar de un alto al fuego. Sin embargo, el mandatario español indicó que si no se dan las condiciones de paz, deben pedir una pausa para canalizar toda la ayuda humanitaria que la población palestina necesita urgentemente. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Proyecto colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Capó. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Bueno, estábamos recién repasando esas opiniones, lecciones que da este gran pensador y analista que es Atilio Borón, cuando él decía, va a ganar Massa porque lo que predomina es la visión, la intuición política del pueblo, del electorado, por sobre las miradas economicistas, que son las que dicen cómo puede ser que con una economía como está gane Sergio Massa. Bueno, entonces llegamos a la misma conclusión, lo que pasa que por caminos distintos. Yo después te voy a decir más gráficamente por qué camino yo llego a la conclusión de que va a ganar Massa, el balotaje del 19 de noviembre. Atilio Borón lo explicó con su claridad intelectual, como te lo estábamos intentando por lo menos resumir. Ahora, otro tipo que sabe mucho y que está en el otro palo ideológico o en el otro palo de posicionamiento político es Ramón Puerta. Ramón Puerta es un peronista de toda la vida, fue gobernador de Misiones,
él estaba muy cerca de Carlos Menem en su momento, y ahora está con Macri, o estuvo en el espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Como se llamaba su frente en los últimos tiempos. Entonces Ramón Puerta decía, no, va a ganar Milei. Y toda la fundamentación que dijo para explicar por qué en su razonamiento va a ganar Milei el balotaje del 19 de noviembre, todo es muy razonable y todo es muy fundamentado. Al igual que Borón, desde el campo de la ideología y del conocimiento y de la teoría política. Por ejemplo, dice Puerta, dicen que ahora los radicales van a estar con Massa. Si no, dice, el voto radical que está con Massa ya estuvo con Massa ahora. Massa ya llegó a su techo, dice Ramón Puerta. Y agrega que en todo el mundo, el que gana la primera vuelta pierde el balotaje. Dice, esto es así acá y en todo el mundo. La verdad es que yo no sé si es así en todo el mundo, porque no tengo tiempo entre que lo escuché a Puerta ayer y la verificación de este dato. Me tengo que poner a estudiar el tema. Todo el tiempo surge un tema que uno tiene que estudiar. Para mí, que soy un populista de corazón, es, por ejemplo, una incógnita, así como me tomé el laburo de verificar que Hitler no había llegado al poder porque el pueblo alemán lo votó. Eso es una mentira, es una manipulación histórica. Me falta ahora estudiar cómo Zelensky llegó al poder en Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania que el pueblo ucraniano votó a ese Farabuti, a ese Milei, que llevó al pueblo, a una nación hermosísima como Ucrania, a la destrucción terrible que se ha experimentado? Me falta estudiarlo. Prefiero decir, no lo sé, y tomarme el tiempo para estudiarlo y después venir y decirte, mirá, lo estudié y me parece que a Hitler no lo votó el pueblo alemán. Y en este caso me faltaría, para verificar lo que dice Ramón Puerta, si es verdad que los que ganan la primera vuelta después pierden todos los balotajes. Los que tengo a mano, bueno, por supuesto, si el tipo que ganó la primera vuelta ganó cerca, ya está. Por ejemplo, la primera vez que hubo un balotaje en la Argentina fue en 1973, cuando Cámpora le ganó a Balbín. Pero Cámpora hizo 49 y pico y Balbín 21 y pico. Entonces Ricardo Balbín dijo, me bajo, ya está, ya no hay nada que discutir, no perdamos tiempo en una segunda vuelta. La Constitución del 94 es la que incorpora constitucionalmente el balotaje como método electoral. Y por ahora, cuando Carlos Menem ganó la primera vuelta, en su momento contra Néstor Kirchner, Carlos Menem se bajó del balotaje porque sabía que iba a perder. Eso le daría la razón a Ramón Puerta. Ahora, otro ejemplo parecido, salvando las calidades institucionales y los momentos, simplemente el tema del cómputo y el mecanismo. Cuando Jorge Macri ganó casi arañando el 50% en la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, a continuación Leandro Santoro decidió bajarse del balotaje teniendo un buen número, pero sabía que es una pérdida de tiempo ir a por él. Es decir, que el tema sería cuando no se alcanza un número bueno. Ese sería un matiz para ponerle a Ramón Puerta, pero la cuestión es que él llega a la conclusión de que Milei va a ganar porque dice que Massa estuvo ahí arañando el 40% y los opositores, dice Ramón Puerta, llegamos al 60%. Y ahora nos juntamos todos para darle el triunfo a Milei. Quiere decir que, como decía Eduardo Menem, los votos hay que contarlos. Es muy difícil. Si vos vas a tomar una apuesta para el balotaje que viene, no apuestes tu casa. Si tenés casa, si sos dueño de tu casa, no la apuestes porque vas a entrar a la vorágine del mayor drama que soporta el pueblo argentino, que es el problema de la vivienda. Y para decir por qué de los dos análisis políticos, yo coincido más con el pronóstico de Atilio Borón que con el de Ramón Puerta, tengo que apelar a una canción. La canción es de Víctor Heredia, sobre una letra de Pablo Neruda, un poema de Pablo Neruda que se llama El pueblo victorioso,
Y yo, por supuesto, no puedo espadear contra Atilio Borón y contra Ramón Puerta porque son boxeadores de primera, son Mike Tyson y Cassius Clay. Pero sí puedo decirte, mirá, así como política mata economía, yo creo que intuición popular, filosofía, pueblo, mata a cualquiera de estas otras dimensiones. Fíjate cómo lo dice Pablo Neruda y Víctor Heredia. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores, se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso, que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura, para entonces la conocéis. No tengo otra bandera, la conocéis. No tengo otra bandera. El pueblo victorioso, de Víctor Heredia, la música, sobre un poema de Pablo Neruda, cantado por supuesto por Víctor Heredia. Bueno, yo creo que va a ganar Massa por esto que dice la canción, porque está mi corazón en esta lucha. Y creo que por eso es tan difícil de pronosticar y hay tanto movimiento. Te voy a dar otra clave, te voy a compartir otra clave de las anotaciones de estos días. Yo me veo siempre un programa. Hay disculpas de Gabriel Mariotto que no pudo venir hoy. Te digo porque Javier Vicente había aclarado, había anunciado que iba a estar, y nosotros lo teníamos en carpeta, pero hubo un imprevisto. Y estas eran cuestiones anotadas para preguntárselas a Mariotto, que es uno que sabe de verdad este tema. Pero yo te voy a compartir los apuntes que tengo sobre esto. En el programa de un canal nuevo que está ahora, yo lo veo por YouTube, que es el canal de Extra TV. Y yo me veo siempre el programa, siempre que no lo censura YouTube, me veo el programa de Tomás Méndez, en el cual están como panelistas Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y Guillermo Moreno, nada menos. Entonces, el lunes, después de la elección, surgió el tema. Fíjate vos, qué antena tuvieron antes de que se conociera la decisión de Mauricio Macri de apoyar a Milei a través de su espada Patricia Bullrich. Antes de eso, en ese programa se planteó una controversia. Guillermo Moreno dijo: el gran ganador de esta elección del domingo fue Mauricio Macri. Y Gabriel Mariotto dijo: el gran perdedor fue Mauricio Macri. Entonces yo digo, la flauta, si los tipos que saben no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿qué queda para los que no sabemos? Claro, es tan difícil interpretar la cuestión política porque está mi corazón en esta lucha, ¿no? Y yo creo que mi pueblo vencerá y todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores. Se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tanta lágrima vertida en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Yo creo que es así. Ahora, eso no es ciencia matemática, no es ciencia exacta.
A mí me parece que sí, que la historia tiene un sentido, aunque estaba leyendo a un tipo que dice que pedirle sentido a la historia no tiene sentido, ¿no? Puede ser, y sin embargo, aquí estamos y aquí vamos. Entonces yo me decía, ¿por qué dos tipos que saben tanto están en desacuerdo sobre una cosa tan de brocha gorda? ¿Ganó Macri o perdió Macri, qué sé yo? Entonces, analizando el tema y tomando eso de Borón, si la mirada es economicista o es política, o politicista, diría yo, creo que esa es la diferencia. Porque desde el punto de vista de Gabriel Mariotto, que lo mira como político, Macri fue un gran derrotado, dado que su espacio político perdió y salió de la cancha y no entraron al balotaje. Entonces, ¿por qué Guillermo Moreno, que también tiene una lectura autorizada, formada, experimentada de la política, dice, no, fue el gran ganador? Y yo creo que porque Moreno ahí cae en la mirada economicista. Tomo ese concepto de Atilio Borón que me ayudó a ver con otra luz la escena, no tanto de lo que pasa, sino la escena de los que analizan lo que pasa. Porque yo, como no lo sé analizar, digo, bueno, a ver, voy a escuchar a este que sabe. Tengo un muchacho amigo que la manja, la escolacea, me sabe decir. Sin embargo, la pifian uno atrás de otro. Los más grandes encuestadores han hecho sapos este año fantásticos. Antes de la elección general del domingo pasado, muchos jugaban que ganaba Milei y muchos jugaban que ganaba en primera vuelta. Y resulta que salió segundo y ganó con muchos puntos Sergio Massa. De modo que la cátedra anda medio trastabillando. Y lo que correspondería es tratar de ver mejor el mundo, de calibrar mejor el microscopio, antes que decir, como diría el negro Fontana Rosa, el mundo ha vivido equivocado, ¿no? Yo tengo razón, está equivocado el mundo. Eso que hay no es un árbol, es un elefante. Bueno, fíjate, no sé, me parece que habría que preguntarle al árbol o al elefante qué es, de qué se trata. Entonces dije, no, me parece que Guillermo Moreno lo que pasa es que tiene una mirada de economista, incluso de empresario, porque Moreno es un hombre, teniendo una ferretería, es un pequeño empresario, y teniendo una consultora, es también un pequeño empresario de consultores, consulta de servicios que brinda a empresarios, probablemente o seguramente más grandes que las dimensiones de su propia empresa. Gabriel Mariotto también trabajó en una ferretería que era de su padre, O sea, así que estos ferreteros se juntan y coinciden o discrepan. Entonces digo, ¿por qué Moreno lo ve ganador a Macri? Y yo creo que porque él ahí aplica un parámetro economicista y lo ve como lo que es Macri, que es un empresario poderoso. Antes, cuando recordábamos a Mariana Moyano, cité creo que una o dos veces a Eduardo Urnequian. ¿Por qué? Porque yo he visto trabajar de muy cerca a muy grandes empresarios en el mundo de la comunicación, ¿no? Lo vi a Eduardo Urnequian así como estamos nosotros, vos y yo ahora, así, al lado, durante años. Y así vi a los Vigil de la editorial Atlántida, a Constancio Vigil, un poquito menos a Aníbal Vigil y demás. Y yo vi que los grandes empresarios, estos grandes, poderosos empresarios, no les importa ni medio lo que construyen ni lo que destruyen. Hay un pensador del capitalismo que se llamó Schumpeter, que es un poco es como si él viera esa cosa de transformación permanente que tiene lo que Hegel llama el Geist, y que después Marx o los trotskistas ven en esa dialéctica de destrucción y creación permanente en la historia. Schumpeter hace una cosa parecida mirando el capitalismo. El capitalismo todo lo destruye y todo lo crea permanentemente, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, Eduardo Urnequian, cuando él le puso mucho empeño y mucha inversión y mucha cosa a lo periodístico, ¿no? Pero cuando llegó el momento de tirar todo a la basura y venderlo y pasar a otra cosa, no le importó ni medio. Y había periodistas que decían, ¿cómo? Con todo lo que pusimos acá de energía, un diario tan lindo cerrarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Y era difícil seguirle el pensamiento a un hombre que tiene una lógica distinta. Yo te diría, debo tener anotadas en mis libretitas o agendas no menos de 5 circunstancias o conceptos de Urnequian
en los cuales él estaba viendo, no sé, 10 años antes, cosa que yo iba a ver con suerte 10 años después, ¿no? Hay una anécdota muy famosa al respecto, que es sobre el famoso Aristóteles Onassis. Cuando un periodista le pregunta, dígame, Onassis, ¿usted cómo hizo para hacerse millonario, para hacerse rico? ¿Cómo se explica? Y Onassis le dice, bueno, ¿ve esta copa que está acá, arriba del escritorio? Sí, dice, bueno, yo la vi primero, ¿no? Estos son tipos que ven antes las cosas. También se lo vi a los Vigil. Yo me acuerdo de un muy alto ejecutivo de la editorial Atlántida, que era el que manejaba la familia Vigil, Constancio, Aníbal, sus hijos, y antes sus tíos y padres y abuelos. Y yo me acuerdo de un alto ejecutivo que decía, ¿cómo pueden vender la editorial, vender la revista El Gráfico? Esos no son editores de corazón, no son editores de sangre. Y yo me decía, pero son empresarios. Cuando un producto puede ser el gráfico, que el gráfico murió definitivamente en este siglo, hacia el año 2018, pero ya había agonizado décadas, ¿no? Había un momento en que era eterno el gráfico, era imposible, era la Biblia, era la revista que todo el mundo leía y la revista con la cual los niños aprendían a leer y a escribir, y los maestros y maestras leían en la escuela la revista del gráfico. Y un día no fue más así, entre otras cosas por la evolución de la tecnología. Y entonces cuando llegó ese momento, a la familia Vigil no le tembló el pulso para decir, tenemos que pasar a la televisión, o después para decir, bueno, nos desprendemos de todo, porque el empresario que encarna el capitalismo tiene otra mirada y tiene otra lógica. Y yo cuando lo veía a Gerardo Morales, ¿no?, el radical, los radicales, cómo nos traicionó Macri, mirá lo que hizo. Digo, bueno, en realidad ustedes no sabían con quién estaban. Y Macri, a mi modo de ver, desde su lógica, ha tomado la decisión correcta, que es tirar todo a la basura, lo que ya era basura. Porque ¿quién puede creerle algo a Gerardo Morales, ¿no? Después de las cosas que ha hecho, ha tenido presa a Milagro Sala hasta hoy. Milagro Sala todavía está, gracias que el doctor Rachid la llevó a La Plata y para curarla un poco. Pero como vos te ofendés, ustedes hablan de ética, Martín Lustó habla de ética y le echan y se ponen rojos de ira ante Milei y ante Mauricio Macri. Ustedes son mejores. La pregunta de fondo sería, y yo me pongo en primer lugar, ¿nosotros somos mejores? ¿Estamos seguros? Bueno, yo creo que sí, y creo que el pueblo argentino también piensa lo que yo pienso. Me siento en estos momentos de desconcierto y de convicción a la vez, porque digo, mi voto no lo voy a mover de Sergio Massa, ni lo voy a mover de la justicia social, ni lo voy a mover del Papa Francisco, y los lados que a mí me tira la camiseta, la sangre. Pero bueno, sabiendo que partidos son partidos, que las cosas pueden cambiar y demás. Mi voto está ahí, yo apuesto 10 pesos a que vamos a ganar el balotaje, y como un modo de reclamar de nuevo al poeta que acuda en nuestra defensa y soporte de lo que estamos diciendo, le voy a pedir a Tomás Venecia que nos ponga, así nos vamos yendo con esta canción, otro de las canciones estas que son como una especie de himno nacional del pueblo argentino. La canción es Hay un niño en la calle. Es larga, pero es fragmento de un larguísimo poema, o mucho más largo poema, del gran Armando Tejada Gómez, con música de Ángel Ritro, aquel de los andariegos, en la voz de quien clausuró esta canción de algún modo, que fue Mercedes Sosa, porque después que la cantó ella, es muy difícil que otro la cante, por lo menos para empardar la calidad de esta versión. Así que bueno, nos vamos, y el jueves que viene la seguimos batallando, como quien dice, como se pueda. Gracias, Toto, gracias a vos que nos acompañaste. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.